Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los que están acá en la sala de Zoom del Museo Funk. En esta tarde vamos a participar en una actividad que es financiada por el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es una charla que se llama Consumo de alucinógenos y chamanismo en los Andes prehispánicos, que va a estar a cargo de Elena Horta Tricalotis. Ella es arqueóloga e historiadora del arte, con títulos obtenidos en la Universidad Ted Bosch Lurán de Budapest, Hungría, y el grado de doctora en Historia con mención en Etnohistoria en la Universidad de Chile. Su trabajo de investigación se ha centrado en el arte y la arqueología prehispánica del área centro-sur andina, con un enfoque especial en los sistemas visuales de las diversas culturas del norte grande de Chile. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También saludamos a Ruth Araneda, quien nos va a asistir en la interpretación en lengua de señas. Comentarles que la charla está siendo grabada posterior a su realización. Va a quedar alojada en el canal de YouTube del Museo Funk para que ustedes puedan revisarla y compartirla con quienes deseen. Entonces, le pasamos el micrófono a Elena para que nos presente esta charla, por favor. Gracias. Gracias, Alison. Eh, ¿Pasó la diapositiva? Sí, ¿no? ¿Estoy Sí, compartiendo? sí, 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 avanzó bien. Confírmamela. Sí. Ok, sí. Esta charla tiene ese título. Vamos a hablar sobre el consumo de alucinógenos y su vínculo o su asociación bien estrecha con lo que se entiende por chamanismo y en un área bien específica que son los Andes en Sudamérica. Y el tema es muy amplio, así que en realidad vamos a ver algunas cuestiones básicas que podemos quizás desarrollar en charlas posteriores. El tema es amplio y también es muy amplio el tramo temporal en el que suceden estas prácticas. Y así a grosso modo podemos decir que aproximadamente del 2000 antes de Cristo tenemos, ya se ha documentado el uso de eh, plantas con contenido psicoactivo y esto se mantiene, estas prácticas, estas costumbres se mantienen por varios milenios, por lo menos hasta el 1500 muy también a grosso modo, que es cuando ya las influencias hispanas empiezan a hacerse sentir y entra en franco retroceso toda esta práctica. Eh, Hay tres cosas que tenemos que tener en mente cuando hablamos del tema. No sé si recordarán cuando vimos arte rupestre, dije que las manifestaciones grabadas o pintadas en las rocas, todo lo que conocemos como arte rupestre, tenía carácter universal. Bueno, el consumo de plantas psicoactivas o alucinógenas o alteradoras de conciencia también es un fenómeno universal y también va acompañado prácticamente todo en distintas latitudes con la práctica del chamanismo. La segunda, la segunda base es recordar que son manifestaciones de una práctica religiosa centrada en un especialista, en un experto, y ese experto se llama chamán. Chamán, que es una palabra tungus de un pueblo siberiano, porque inicialmente el chamanismo se estudió
en profundidad en Siberia. En nuestra Sudamérica, el chamán tiene, hay una enorme variedad de nombres para él. Y este individuo es un intermediario, funciona como intermediario entre los seres humanos que hacen consultas, que tienen problemas, que tienen dolencias, que tienen ansiedad, que quieren saber cosas, y las entidades espirituales. Eh, lo que ustedes ven ahí es un chamán siberiano y llama de inmediato la atención que tiene una vestimenta muy recargada, muy recargada. Esto es lo que se llama en chamanismo es la acumulación de objetos sobre sí mismo, y que además tiene un instrumento musical entre las manos, en este caso un tambor. Eh, y podemos decir que el consumo de plantas alucinógenas modifica el estado normal de la conciencia humana, genera distintos efectos, percepción temporal, visual, etcétera, y además provoca una dimensión diferente a la realidad que llamamos trance o viaje chamánico. Durante ese viaje o durante esa dimensión, cuando se mantiene, se moviliza en esa dimensión el chamán, siente que se convierte en un animal. Un animal va a variar. El siberiano piensa que el chamán siberiano siente que se transforma en reno, en oso, etcétera. Nosotros vamos a ver acá en los Andes prehispánicos en qué se convertían los chamanes. Y ese animal, así el transformado, el chamán transformado, transmutado en un animal, se siente guiado por él, protegido, y es la forma de entrar en contacto con las divinidades o ancestros. Siguiendo con el chamán siberiano, vemos aquí una vestimenta muy decorada con figuras míticas, mucha simbología. Por ejemplo, aquí vemos lo que en el chamanismo eh, eh, de Europa y Asia se conoce como árbol de la vida. Y animales, mencioné al oso, pero también hay felinos. Entonces, no debemos olvidar y tener siempre presente que la actividad chamánica tiene varios aspectos. Uno es el ritual, es decir, esto que estábamos hablando, entrar en una dimensión con lo sobrenatural, con lo espiritual, con los dioses de cada cultura o divinidades o ancestros de cada grupo étnico particular, pero además tiene la función de sanar, por lo tanto es terapéutico, es medicinal. ¿Y cómo logra esto el chamán? Bueno, mediante un larguísimo entrenamiento de años. Un chamán no sale de la nada, no surge de la nada. Practica el ayuno, el aislamiento total, y además el aislamiento auditivo. Está la ingestión de plantas psicoactivas, y también utiliza sonidos con instrumentos específicos que generan cantos o palabras repetidas. De esta manera, todo esto deriva en el trance que ya les había hablado. Y en esa situación consulta sobre asuntos que afectan a la comunidad en su todo o a individuos específicos. Se trata de una práctica que exige un largo aprendizaje y un profundo conocimiento y manejo de las plantas con efectos psicoactivos. Y cuando decimos largo aprendizaje, es el largo aprendizaje dentro de la vida de un chamán, pero además es un largo aprendizaje de miles y miles de años. Entre las plantas que tienen compuestos alucinógenos, sedantes, estimulantes, hay varias en Sudamérica. Sudamérica se destaca por ser el continente con
una mayor cantidad de plantas de este tipo. Tenemos lo que comúnmente se conoce como floripondio, la Datura stramonium, pero también el cactus San Pedro, y allí se ve, se menciona, ¿no? La atropina, etcétera, y acá en el caso del cactus San Pedro, la mescalina, que es el componente químico que genera estas alteraciones de conciencia. Pero también existe la ayahuasca, que en sí misma es una combinación de Banisteriopsis caapi, que es esta liana, en realidad es esta liana que parece una corteza seca, que se mezcla con otros vegetales para potenciar efectos. Pero acá en el sur de Sudamérica tenemos que concentrarnos básicamente en dos grandes grupos de vegetales con alcaloides. El género Anadenantera, que tiene varios nombres, ¿no? Los más importantes para nosotros y que vamos a ir repitiendo en esta charla son Vilca o Sevil, que son sinónimos. Y este género, la anadenantera, tiene dos variedades: peregrina, falcata, por un lado, y luego la anadenantera colubrina con la variedad Seville y otra variedad colubrina. Para nosotros lo importante va a ser Seville. Y otro gran grupo de estas plantas psicoactivas es la nicotiana, que tiene para nuestro territorio, tiene tres variedades: la rústica, el tabaco y el tabaco silvestre, que se llama coro. Eh, Aquí tenemos fotografías del tabaco silvestre que se ha documentado como fumado en pipa. Y un dato de Cobo, cronista del siglo XVII, que dice: a la raíz del tabaco silvestre llaman los indios del Perú coro, de la cual usan para muchas enfermedades. Tomados estos polvos en moderada cantidad por las narices, quitan el dolor de cabeza y jaqueca y aclaran la vista. Así parecido, o sea, así como está escrito, pareciera que sencillamente es un remedio liviano, ¿no? Para quitar el dolor de cabeza. En realidad, el tabaco puede, en grandes dosis, y puede provocar alucinaciones. Y el Seville, del cual ya les había adelantado que iba a ser la variedad importante para nosotros, tiene dos principios, tiene más, pero los realmente definitorios para su clasificación es la las triptaminas en general y además la bufotenina. Eh, la bufotenina entonces es un químico, es una sustancia que tiene el Sevil y que permite individualizarlo porque ninguna otra planta tiene bufotenina. Eh, es un árbol, ¿no? Crece como un árbol mayor, puede tener 10, 15 metros de altura, presenta estas vainas y dentro de las vainas tenemos estas semillitas que parecen centavitos, café oscuras, duras, requieren tostarlas un poco y antes de molerlas. Y el polvo molido de estas semillas es lo que Polo de Ondegardo, otro cronista, menciona diciendo: los que desean saber algún suceso de cosas pasadas o de las cosas que están por venir, es decir, preguntas hacia el futuro, invocan al demonio. Demonio eran todos los ídolos prehispánicos que encontraron los españoles en el continente, y emborrachándose, y para este oficio particular usan de una hierba llamada vilca, echando el zumo de ella en la chicha, el zumo de ella, es decir, el polvo molido podía también
o la misma vaina, hacerse una infusión, convertirlo en un jugo, después incluirlo en la chicha, chicha de maíz por lo demás, ¿no? O de algarrobo, o de molle, o de cualquier otro vegetal fermentado, pero agrega que, o tomándola por otra vía, es decir, existía la posibilidad de ingerir un zumo de vilca o de sevil, y también la posibilidad de inhalar el polvo por la nariz. Eh, Cuando se menciona la chicha acá, y con este acompañamiento de vilca en forma de infusión, eh, estamos pensando en este tipo de vasija, ¿no? Que se llama quero, y es sirve para el brindis ritual. Nada de esto son, ninguno de estos elementos, ni las tabletas para inhalar, ni los tubos, ni los queros son de uso cotidiano. Aquí tenemos distintos tipos, y de distintas épocas incluso. Otro dato interesante, en el diccionario Aymara del siglo XVII, también 1621, de Bertonio, aparece la palabra vilca. Y lo sorprendente es que es sinónimo de inti. Inti va a ser la denominación que van a establecer los incas respecto del sol. Y dice Inti o Vilca, sol. Esa es la primera definición, y agrega, aunque ahora no usan sino de Inti. Eh, eh, esta entrada de Bertonio indica que la palabra Inti existió previamente, igualmente relacionada con no necesariamente el sol, porque el sol surge con los incas, sino que con la deidad. Y hay una segunda entrada que dice Vilca, el sol, como antiguamente decían, y ahora dicen Inti. Y otra, una tercera que dice Vilca, adoratorio dedicado al sol u otros ídolos. Bueno, lo interesante es que geográficamente el Sevil, o la delantera colubrina, variedad Sevil, se cultiva o se desarrolla en esta parte que estoy indicando, vale decir, de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en todo lo que conocemos como Chaco, Argentina. Por lo tanto, requería un largo viaje, hacer llegar esas vainas o esas semillas o el polvo ya molido hasta al norte grande de Chile. Eh, Tenemos documentado la presencia de semillas en una cueva en Argentina que se llama Inca Cueva. Tiene esos dos fechados, o sea, alrededor del 2000 antes de Cristo. También tenemos, recientemente se ha podido establecer que en Chavín, que es una cultura del norte de Perú, sierra peruana, y que se desarrolla alrededor del 1200 a.C. Tenemos entonces un estudio reciente de colegas argentinos y estadounidenses que han descubierto que hay vilca o sevil y nicotiana en residuos de implementos de hueso relacionados con la parafernalia alucinógena. Y esto es una sorpresa porque hasta aquí lo que sabíamos de Chavín desde el punto de vista de la arqueología o desde el arte es que habían sospechas de que se estuviese consumiendo el cactus San Pedro, tal como esta figura de la izquierda, ¿no? Que es una figura, es una deidad, es un ícono importante, lleva en su mano un cactus San Pedro. Y lo otro que ya aparece en Chavín o en las manifestaciones artísticas de Chavín es
el jaguar, ¿no? Y en ambos casos relacionado ya con, este es un mortero precisamente para semillas de vilca. Entonces tenemos en Chavín, el cactus San Pedro no se ha podido todavía identificar, pero sí está identificada el cevil y la nicotiana, y además tenemos la presencia del felino asociado a la práctica de la inhalación o del consumo de alucinógenos. Más tarde en el tiempo tenemos la aparición de pipas, en las cuales también se han encontrado restos carbonizados de cevil. Y en San Pedro de Atacama, que es un lugar en el norte grande, y no solamente en el norte grande chileno, sino que en toda Sudamérica, que destaca por la enorme cantidad de parafernalia que se ha podido registrar, que sobrevivió, que es parte de ajuares funerarios de muchísimas tumbas. En el sitio Solcor 3, pues, mediante excavación controlada por arqueólogos en los años 80, eh, se rescataron estas dos bolsitas, que cada una tenía sus implementos. Ahí vemos una tableta, una cucharilla, unos saquitos de cuero con polvo en el interior. Eh, este contexto fue no solamente fechado, sino que además de aquí se sacaron muestras que establecieron la presencia de bufotenina, por lo tanto de cevil. Eh, Recientemente en este artículo de Rick et al. Se, se recoge, ¿no?, en forma de mapa todas las apariciones de nicotiana en negro, todos los puntos negros acá y los triangulitos también son nicotiana, es decir, tabaco, y todos los puntos rojos acá o triangulitos rojos significa la combinación de tabaco, nicotiana más cevil. Entonces, lo que estamos viendo es que en muchísimos casos, tanto en tabletas como en pipas, eh, se consumían virtuales cócteles de varias sustancias psicoactivas. Eh, el equipo del equipo alucinógeno, el instrumental, las herramientas que se utilizan en realidad, los artefactos que sirven para desarrollar esta práctica, es lo que llamamos parafernalia alucinógena, y es un equipo muy completo que consta de muchos elementos pequeñitos, algunos de madera, otros de piedra. Eh, Esta imagen muestra la forma de sostener la tableta y inhalar el polvo del cevil por la nariz, pero también tenemos acá a la izquierda morteritos de diferentes materiales, y los tubos para inhalar. Y no en último lugar, también lo que se ha detectado últimamente ya en forma más precisa en su vínculo con lo que es inhalación, o sea, que es práctica alucinógena, mejor dicho, es el uso de enemas. Enemas para tubitos para vía anal, ¿no? Eh, Introducir directamente al estómago, mejor dicho, a la circulación sanguínea, el cevil molido, pero de alguna manera que no tenemos clara todavía, porque no puede haber sido el polvo, sino que tiene que haber sido algún diluido que contenía cevil. Más enemas, hemos descubierto una cantidad bastante considerable. No todos los individuos la tienen, obviamente, sino que
parece que los más expertos de los expertos. Y fíjense ustedes que tiene una puntita, como quien dice, un tapón desmontable. El orificio es milimétrico y la cañita también tiene un orificio en todo interior, también muy delgado, muy milimétrico. Y esta parte de acá, a la izquierda, que en este caso está muy desinflada y seca, funcionaba como gotario. Es la parte de eh, cuerito de animal muy, muy fino, embarrilado al extremo. Entonces, tenemos que imaginarnos esto como un gotario que era introducido en el ano. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque es la forma más rápida de que el psicotrópico cause efecto. Lo interesante es que los elementos de la parafernalia, tubos como este es la parte media de un tubo, eh, esta es la boquilla, ¿no? La parte que se introduce en la nariz, porque estamos hablando de un tubo de inhalación, y las tabletas también tienen imágenes talladas en madera con un nivel de detalle impresionante. Y nos vamos encontrando de nuevo con el felino. Ustedes me dirán, ¿dónde está el felino acá? Bueno, aquí hay una máscara sobrepuesta al rostro de esta figura antropomorfa, que es claramente, tiene rasgos felínicos, tiene colmillos entrecruzados en las esquinas de la boca, pero además es un individuo que con esa máscara y con un traje especial, acordémonos del chamán tiberiano, pero esto es mucho más simple, obviamente, pero también tiene una faja decorada, una túnica, un tocado bien complicado que cae por la espalda. Y este señor o esta figura tiene acá un hacha en una mano y en la otra mano, en la mano contraria, una cabeza cortada. Es decir, con la iconografía de elementos de la parafernalia nos vamos encontrando con el felino por una parte, con la transmutación, con un individuo que se transforma en un animal, en este caso en un felino. Nos vamos encontrando también con tabletas que tienen cabezas de felino, y todo eso da cuenta entonces de que el chamanismo sudamericano tenía dos vertientes, por así decirlo: la transformación en felino, y cuando digo felino así en términos generales es porque puede ser desde un lince, un puma, un gato montés o un jaguar, ¿no? Estas son las posibilidades, va a depender del área donde esté ubicado el grupo humano respectivo. A la izquierda lo que ustedes ven es una máscara tallada en madera de algarrobo, o sea, es liviana y tiene el tamaño exacto para ser eh, aplicada sobre un rostro humano. Y en tabletas hay una variedad enorme, hay muchísimos estilos, todos concentrados en el norte grande chileno, y esa es la ventaja del norte grande y la aridez del norte grande respecto de que acá se ha conservado todo lo que no se conservó ni en Bolivia ni en Perú, o tampoco en el noroeste de Argentina. Entonces, eh, es un material que ofrece muchísimas pautas de datos que pueden ser interpretados, ¿no? Esta es una tableta importada desde Tiahuanaco, San Pedro de Atacama. Es muy, muy especial, es la única en su género, porque tiene, bueno, muchas rarezas, no podemos considerarlas todas aquí. Eh, para empezar, es tridimensional, está tallada en madera y es tridimensional. Y veamos este dibujo donde acá tenemos la cabeza de un ser que se está convirtiendo en un animal, pero todavía tiene una pierna humana acá,
un brazo humano, con ese brazo humano sosteniendo un hacha, pero también tiene ya dos orejitas paradas como las orejas del felino, es decir, y ahí por el frente está presentando una pequeña cabeza cortada. Es decir, nuevamente nos encontramos con esa situación especial de un ser humano que ya va adquiriendo características de animal, en este caso de felino. Y así en distintas materialidades, por ejemplo, este individuo que es claramente un sacrificador porque tiene un hacha acá y la cabeza cortada acá, apareció pirograbado en un tubo de hueso. Esto, en cambio, este otro sacrificador es la imagen de una cerámica de Tiahuanacu. Este es una escultura en basalto negro de, con un felino sentado como persona y sosteniendo entre las dos manos una cabeza cortada. Y esto es parte de una cerámica pucara, de estilo pucara, donde también vemos, es difícil reconocerlo, pero este brazo termina acá en un cetro con cabeza cortada y este brazo de atrás, digamos, tiene el hacha y otra cabeza cortada. Y es un individuo que está también vestido con con mucha complejidad. El rito chamánico, lo mencionamos al inicio cuando vimos al chamán siberiano con su un tremendo tambor, ¿no? En el área de San Pedro de Atacama no tenemos documentado ni registro de ningún tambor, sí en Arica, para tiempos prehispánicos. En San Pedro tenemos eh, sonajeros o maracas como esta calabaza llenita de semillas que corresponde al ajuar funerario de una tumba específica de San Pedro de Atacama, a la cual o al cual a la sonajera se le agrega o se le asocia en el mismo contexto esta tabletita no tan bella como la anterior, muchísimo más simple. Esta es una espátula también la práctica de la inhalación y este es un morterito. Esta es otra tumba, una tumba distinta con los elementos que se descubrieron en su ofrenda. Y acá hay dos cosas más interesantes. Son, por una parte, esta es una trompeta construida de una pieza en madera, una tableta acá, un tubo para inhalar, una espátula, otra espátula, un piloncito, un mortero, y esto que ustedes ven aquí es un enema con su estuche, más una espina de cactus para limpiar el interior del enema. Es decir, probablemente se trate de dos tumbas de individuos que en vida fueron chamanes y que actuaron como tal. Eh, y bueno, y para ir terminando, leamos esta cita que me pareció interesante, dice, porque habla de tiempos actuales, ¿no? De etnografía, es decir, el estudio de pueblos y culturas que todavía están vivas. El objeto central de la ceremonia, pues, gira en torno de la inhalación del sevil, hataj, se llama en esa área, y es la ana delantera macrocarpa, no es la colubrina nuestra, de tal modo que haga posible que el alma se separe y vuele abandonando el cuerpo y pueda así ver desde la altura si se acercan enfermedades, catástrofes o ataques de grupos vecinos. Y esto de que el alma se desdobla y vuela, ¿no es cierto? Probablemente tenga su reflejo en este tipo de tabletas que, a diferencia de Felino, está retratando, también es de manera magistral, este es retratando a un cóndor. Esta es una tableta también importada desde Tiahuanacu a San Pedro de Atacama. Eh,
La iconografía es claramente Tiahuanaco por varias razones. Está sobre en un pedestal escalonado, eh, etcétera. Pero sin entrar mayormente en detalles de la iconografía, lo que llama la atención es el nivel de realismo, ¿no? Porque tiene incluso en el cuello el, el anillo, el collar de pluma blanca que tiene esta ave. Bueno, con eso damos por terminada mi charla y podemos conversar. Si alguien tiene comentarios, preguntas que hacer o si quieren ahondar en algún tema específico. Muchas gracias, Elena, por esta presentación con tanto detalle, con tanta profundidad y con tantos temas interesantes, ¿no? Entonces, como bien dices, invitamos a que los participantes que estén interesados puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Esta es la oportunidad de profundizar. Hola, Pablo, hola. sí, Pablo, te ¿Sí? escuchamos. Sí, hola Elena, súper Bueno, interesante, muchas gracias. Tengo una pregunta sobre la figura del decapitado, del hacha y del decapitado. decapitador. Si además si además de Tiahuanaco, esta figura de cuándo viene, qué tan antigua aparece en los Andes y si después durante los Incas también se sigue, digamos, mostrando, sigue apareciendo. Si puede hablar un poquito de esta figura, qué representa, por qué aparece, eso. Muchas gracias. Nada. La figura del sacrificador tiene también una profundidad temporal importante, eh, manifestaciones varias, porque va a depender del área donde la cultura específica de la que estemos viendo, ¿no? O analizando material, pero está presente en Nazca, en Moche, en Paracas, Tiahuanaco, Huari, en el intermedio tardío de Norte Grande también lo tenemos y llega hasta tiempos incaicos, aunque ahí ya transformado, ¿no? Porque para tiempos incaicos ya hay una religión estatal estructurada y que tiene otros componentes, o sea, ya se ha institucionalizado el culto al sol, ¿no? Es decir, al Inca, que es hijo del sol, y de esa manera sacrificadores ya la iconografía no indica que sigan existiendo chamanes con estas características o con este rol. Pero en tiempos incaicos el sacrificio humano persiste, pero de otra manera. Es un sacrificio bien diferente que se realiza en las cumbres de los Andes, ¿no? Y tiene un nombre específico que se llama capacocha o capacucha. Y, y entonces ya estamos muy alejados de estas ceremonias eh, colectivas a nivel local, a nivel de localidad, con la comunidad y su jefe étnico, ¿no? Estamos a otra escala, estamos en una escala imperial y de esa forma se diluye o no se representa la figura del chamán o del sacrificador. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más? Pueden levantar la mano, dejar alguna notita por el chat, como quieran. Aquí está, Miguel Villafuerte, quiere preguntar. Y después Cristóbal, ya te vi Cristóbal. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias. Unas felicitaciones por la exposición. Una, mm, una interpretación, ¿no?, que hemos tenido con algunos chamanes, entre comillas chamanes, ¿no?, peruanos,
de la nación Quero, en el Cusco, en las alturas del Cusco, donde la cabeza, ¿no? No representa un sacrificio, sino la pérdida de lo que nosotros llamamos ego, ¿no? O Ujú, sea que en un momento determinado, con esas prácticas, se supera las limitaciones del yo, ¿no? Por llamarlo ujú, así, el yo ujú, individual, y se entra a un estado de comunicación, que eso los chamanes lo dicen bastante, ¿no? La planta me habla, ujú. pero no la planta, sino el espíritu, ¿no? El Sí, espíritu de la planta, y en este caso el jaguar también que aparece, no como animal, sino como espíritu, como arquetipo, diría, ¿no? En sí, algunos sí, casos. absolutamente, sí. Entonces, esa cabeza, ahora, por ejemplo, hay maestros espirituales que hablan perder la cabeza, ¿no? O sea, perder el cerebro, Juicio. pero el cerebro, porque hay análisis ahorita de neurociencia que cuando uno puede de alguna forma, ¿no? Desactivar el hemisferio izquierdo, va a tener otro tipo de percepción, porque el cerebro, el hemisferio izquierdo es el que nos hace ver lo que nosotros reconocemos, ¿no? Esa individualidad, por llamarlo así. Entonces puede ser, ¿no? Podría ser que estas representaciones están como simbolizando estados, ¿no? No alterados, sino superiores de conciencia, y que después, en esos estados de ya lo que ahora se llama la psicología transpersonal, ¿no? Donde uno supera lo limitante individual, podríamos estar percibiendo otras realidades que están limitadas por el cerebro actual, ¿no? Sí, No sé sí, sí. si usted ha escuchado esas Muy opiniones. interesante lo que plantean. Sí, sí, cómo no. Eh, junto con, es muy bueno hacer el énfasis en que en realidad es el espíritu de la planta en lo que ingresa, lo que se fusiona con el ser humano, o el espíritu del felino. Concuerdo plenamente con eso, que no hay que olvidar que esa es la sustancia, esa es la sustancia. Eh, Respecto a la idea de que la cabeza cortada pueda no corresponder a una cabeza humana cortada, sino que a una cosa mucho más abstracta como la que usted plantea, también es interesante, eh, pero la iconografía en algunas culturas, por ejemplo en el noroeste de Argentina, las cabezas cortadas figuradas en cerámica, y en Nazca también, van acompañadas de gotas de sangre o de flujos de sangre corriendo, saliendo de la parte inferior de la cabeza cortada, o sea, haciendo alusión a una decapitación. En todo caso, hayan sido decapitaciones efectivas, que realmente se llevaron a cabo, o alusiones a situaciones míticas, es una cuestión que es difícil discernir a través de la iconografía, ¿no? Acá son los antropólogos físicos, los bioarqueólogos, los que pueden entregar pautas o datos mucho más certeros y concretos respecto a si hubo eh, eh, cercenamiento, es decir, si hay huellas de corte en las vértebras de una cabeza o no. Y eso aún no se ha llegado a establecer. Lo que sí se está estableciendo es que niños sacrificados, por lo menos en 2 casos o 3 casos de niños sacrificados en las cumbres andinas, presentaban trauma craneal. Pero como repito, ese es un sacrificio muy diferente en un contexto inca imperial muy específico. ¿Alguien más? Gracias, Elena, y gracias, Miguel, también por poner esta temática. Sí, Cristóbal quiere hablar, vamos a ocupar aquí, la Ruth nos va a ayudar con su interpretación. de Salamanca.
Estás muteada, Ruth. Quise ponerlo en grande y no lo puedo ubicar. No me sirvió. Te acoplaste Y además, de acá estás acoplada. tenés que pagar. Si le haces pin de pantalla, a lo mejor te ayuda con Cristóbal. ¿Un pin? Sí, ahí Ya, los ahí tres sí. puntitos de su pantalla. Ya. Ya, ahí sí lo veo bien. Dale. Yo tengo una duda al respecto, quiero preguntar algo. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó, se originó el asunto de la religión, como en las pinturas vemos, surgió de manera espontánea o, por ejemplo, por la inhalación, por los alucinógenos? ¿Ahí comenzó y empezaron a adorar esas deidades? Porque en el Todo arte, comenzó, por ejemplo, vemos que también pueden surgir, quizás pues, algunos pintan por los alucinógenos, porque ven distintas realidades. ¿Eso está relacionado con la religión o son separados? ¿Cómo puede haber surgido eso? ya. Bueno, todo esto surgió en la historia de la humanidad como respuestas a la ansiedad humana, así lo podríamos decir en forma muy simple, ¿no? El ser humano es intrínsecamente ansioso, teme por su existencia, por la existencia de otros, más aún si piensas tú, si nos ubicamos en el contexto de sociedades prehistóricas donde eh, los cambios de clima afectaba toda la subsistencia humana, una explosión de volcán, digamos, todos los fenómenos meteorológicos extremos que se dan en la Tierra eh, y que afectan al normal desenvolvimiento de la vida humana provoca ansiedad, ¿no? Y las otras ansiedades son aún más existenciales, o sea, ¿qué hacemos en la Tierra? ¿Qué ocurre cuando morimos? Son todas preguntas que la humanidad se ha hecho desde siempre. Y la forma de buscar, una de las formas la forma primigenia de buscar respuestas o apoyo o consuelo o sencillamente contención es pensar que debe haber una fuerza superior o, o un cuerpo o una fuerza vital a la que se puede apelar, ¿no? Se puede apelar y se le puede rogar, bochar, como decían los incas, presentando ofrendas y de esa manera mantener el círculo de la reciprocidad. Por lo menos en los Andes, la reciprocidad es un elemento sustancial de la vida de todas las comunidades. Si yo doy y doy a tiempo y doy como debo dar, o sea, cumpliendo con la ofrenda, yo voy a recibir a cambio bienestar, salud, fuerza vital, y el cosmos va a seguir girando, va a seguir funcionando. Yo creo que ese el origen de todas estas manifestaciones que son pre-religiones en el fondo, son cuerpos de creencias que permiten a una comunidad determinada resolver, por lo menos en forma eh, no, no permanente, pero resolver situaciones de ansiedad. Y, creo que es la misma explicación para el surgimiento del arte rupestre en donde sea, ¿no? Vimos arte rupestre atacameño, pero también lo mismo ocurría en las cuevas de Altamira, donde los cazadores presentaban allí eh, eh,
realizaban ceremonias culticas para obtener mejor casa y subsistencia, ¿no? O sea, el cazador-recolector va a estar luchando por la subsistencia propia y por la de la comunidad. Es una lucha constante. Creo que esa es la respuesta, o podría ser una de las respuestas. Mm. Muchas gracias, Elena. De nada. ¿Estamos ok, Ruth? Sí, ya, Yo las gracias, Cristóbal. vale, Muchas gracias. De de nada. nada. Carlos Carpio también tenía una consulta, lo dejó Sí, ahí ¿me en el chat. escuchan? Sí, 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 Carlos. ¿Aló? No sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. ya, ya perfecto. Hice unos injertos acá para poder hablar. Es respecto a la asociación que comentaban en delante del, del degollador, ¿ya? Es un tema que a mí me apasiona hace por varias décadas, ¿ya? Asociado también con el tema del arte rupestre. Y investigando por ahí encontré que por el lado peruano, ahí los hermanos peruanos podrán corroborarlo, de que el nombre del San Pedro ancestralmente era Huachuma, que significa el degollado. Entonces, y también asociando al rito de la preparación, uno corta la cabeza del San Pedro, porque está la posibilidad de que si uno lo deja secar, lo vuelve a plantar y eso renace. Entonces también hay una asociación con la reencarnación, eh, no solo corporal, bueno, ahí uno relaciona como quiera. Y luego uno procede ya a sacar la cutícula y a extraer el sector donde está el alcaloide. Eh, Eso, porque siempre se asocia como que algo así macabro que degollan. Yo creo que también tiene que ver con el rito de la preparación de la, de San Pedro mismo, en este caso, por lo menos. Eso, a ver qué me puede gracias. comentar, por favor. Sí, Gracias. lo que te puedo comentar es que en la cerámica Nazca o en la iconografía Nazca hay imágenes bien explícitas de cabezas humanas cortadas, porque en Nazca hay como un culto, ¿no? A la cabeza cortada, incluso tenemos cabezas trofeos en rigor, como deben ser, eh, con extracción de la masa encefálica, con espinas de cactus atravesando los labios, etcétera. No es una jibarización, sino que es un desecamiento. Y en la cerámica Nazca tenemos con mucha recurrencia imágenes de cabezas humanas invertidas, es decir, metidas en la tierra, de las cuales brotan vegetales. Entonces, me hace mucho sentido esto que tú dices de cortar la cabeza del San Pedro, enterrarla y que de ahí brota una nueva planta, es decir, el ciclo vital no se interrumpe, continúa, avanza. Eso se me ocurre. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más quiere comentar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Canaviri. Eh, Estoy aquí en Tiwanaku, Ah, mire. ya. Y sí, sí, muy interesante y le agradezco mucho por esta conferencia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber si usted conoce cuál fue la ruta del Seville desde el norte de Argentina hasta San Pedro de Atacama. ¿Existe una ruta donde se puede evidenciar una ruta del Seville? ¿O cómo llega el Seville a San Pedro de Atacama? ¿Desde qué lugar? Ruta propiamente Es mi tal no se ha detectado o no se ha documentado. Eh, lo que sí se documenta es la similitud, extrema similitud entre tabletas con los mismos tipos de decoración o tubos de inhalación muy semejantes de este lado de la cordillera y de este otro. ¿M?
y la concentración mayor de parafernalia semejante a la que tenemos en San Pedro de Atacama se da en el noroeste de Argentina, es decir, a lo largo del Valle de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, luego Susques, o sea, todo indicaría que si hubo una ruta, tiene que haber sido algo semejante a la ruta actual, que es a través del Paso de Jama, que baja al otro lado de la cordillera, a la altura de Tilcara, ¿no? En forma muy recta. Hay rutas posteriores de intercambio o de comercio de la sal, o rutas posteriores de la época de los arrieros que traían animales desde el otro lado de la cordillera. Eh, Así que lo más probable es que los- las abras que tenemos a la altura de San Pedro de Atacama hayan funcionado también como pasos en aquella época. El traslado tiene que haber sido en costales, o sea, o pequeñas o bolsas textiles, ¿no? Como utiliza hasta el día de hoy, se utiliza ese tipo de bolsas tejidas a telar. No sabemos si traían las vainas completas o, para hacerlo más sencillo, solamente las semillas. Eh, pero en todo caso, partir desde Jujuy, desde Salta, con un cargamento de ese tipo, para que llegara hasta el Pacífico, tal, Iquique o más al norte, Arica, es perfectamente imaginable, perfectamente eh, practicable. La llama o las caravanas de llama recorren, ¿no?, entre 15 20 kilómetros diarios, y en tiempos prehispánicos el tiempo se medía de una forma muy distinta a como nosotros la medimos hoy. Eso se me ocurre. Muchas gracias, Elena. Esperamos que eso le dé alguna luz aquí a Juan Carlos. En el chat hay un comentario, dice de Luzmila Peña. Un comentario. En un trabajo etnográfico se comenta que en la pareja de recién casados en un pueblo al sur de Bolivia, el hombre salía a guerrear para traer luego una cabeza cortada y enterrarla para asegurar mucha descendencia. Etnográfico, o sea, Sí. como una práctica actual, Mm. pero no dice qué cabeza, porque puede haber sido una cabeza, no sé, de vizcacha. No Claro, dice, no no dice si es una dice cabeza humana, por ejemplo. específicamente, claro, claro. Sí. Pero es un comentario, está haciendo alusión a esto de los decapitados, ¿cierto? De los Ya, degollados. ok. Ya, Pablo Trincado tiene vamos a darle a él la última pregunta. Dale, Pablo. Ya, pregunté, pero aprovecho de preguntar de nuevo. Quería hacer un comentario, si antes, súper cortito, al Museo Funk. Felicitaciones, porque esta es, yo creo que la tercera charla y que la plataforma funciona súper bien, el YouTube, hay lenguaje de señas, así que impecable, súper bien. Sí. Felicitaciones, de verdad Muchas, felicitaciones. muchas gracias, Pablo. Tengo una, tengo una pregunta, Elena, que es un poco más general, porque también vi la charla de Atacama que hiciste la semana pasada. Cuando uno mira un panel de arte rupestre, un petroglifo, un geoglifo, hay como una lectura de la arqueología, ¿no es cierto?, donde se hace una estadística y uno dice hay cierta cantidad de círculos, hay 10 llamas, hay un qué sé yo. Y por otro lado, uno lo puede ver como desde un punto de vista artístico, como arte, y uno puede echar, digamos, a volar la imaginación y uno puede ver lo que uno quiera ver, digamos, y sin ningún como respaldo científico. Yo no sé, mi pregunta, Elena, es para ti, ya que por lo que vi tú eres tanto arqueóloga como historiadora del arte. ¿Cuál es como un criterio o una forma o cómo uno se para frente a un panel de arte rupestre que es tan antiguo, que es de hace miles de años atrás, donde la realidad era tan distinta?
para que esto tenga como cierto sustento, o sea, no sea una cuestión totalmente imaginativa, pero tampoco sea una estadística que diga que hay 10 círculos. No sé si me explico en la pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, te la entiendo perfectamente. Sí, esos artículos que a mí también me generan, no digo desagrado, pero me generan la sensación de que algo falta, ¿no? De que hay faltantes en la mirada, porque en realidad se deja de lado la percepción que tiene uno instintivamente respecto de la belleza. En estas manifestaciones hay belleza, en algunas más, en algunas menos, pero hay ejemplos de arte rupestre que realmente te emocionan, ¿no? Te emocionan. Parado frente a un panel, no hace mucho me pasó, fuimos a conocer eh, el alero de Aiquina. Está Aiquina al interior de Calama, eh, y era un alero con pinturas pequeñitas, 15, máximo 20 centímetros, son camélidos en sucesión, eh, en un alero imponente, el alero más grande que he visto de todos los aleros del río Loa en la cuenca del río Loa, porque tenía un techo muy amplio, 7 u 8 metros de salida, y entonces protegió bastante bien y hasta el día de hoy está en su sitio un friso, lo que va quedando de un friso con esta secuencia de llamitas rojas. Y son tan esbeltas, tan bellas, las patas tan delgadas, que tú dices, "Ah, esta es la obra de un artista, este, eh, que ganas de que este pintor, comunero hubiese hecho más obras en otra parte, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo porque la conocía de libros solamente y verlo así en la realidad. Bueno, esa es lo que, el plus que falta al acercamiento, que es el acercamiento, es la percepción de lo bello, creo yo. Y, y hay que dejarse llevar, o sea, si se siente la emoción, eh, eh, hay que pararse frente a eso desde la emoción, creo yo. Es perfectamente válido. Muchas gracias, Elena, y a Pablo por esta pregunta como retroactiva, vamos a decir, ¿ah? De nuestra charla anterior. Pero quiero dar las gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día con su presencia, con sus preguntas, con su atención. Nosotros con esta charla estamos concluyendo el ciclo de charlas online este año. Esperamos volver el próximo con más charlas, con más temas interesantes para ustedes, de tal forma de poner en lenguaje simple, ¿cierto? La investigación que nos acerca más a nuestro patrimonio, a la cultura, a nuestra identidad, a nuestras raíces. Muchas gracias a Ruth por la interpretación del lengua de señas y a Elena por la charla. Que tengan una buena tarde. Igualmente, Hasta luego. gracias. Chao, chao.